Ya estamos listos para compartir la reflexión del día de hoy. Vamos a reflexionar en torno a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3, vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hasta aquí entonces es cortito Jonás capítulo 3. Y este pasaje es muy potente porque nos habla del propósito con el cual había ido Jonás hacia Nínive, el propósito de la misión. Quiero poner en contexto este pasaje. El profeta Jonás ya había aparecido en la Biblia. En segunda de Crónicas, él también tiene una aparición. Y estamos hablando de Nínive. Jonás odiaba Nínive, pero no lo odiaba porque sí. Por eso él, cuando Dios lo mandó a Nínive, él partió hacia Tarsis, al sentido contrario. Tomó un barco rumbo a otro lado, porque no quería ir a Nínive, porque él mismo dice: yo sé que si se arrepienten, tú los vas a perdonar, le dice a Dios. Y Jonás no quería que Nínive se arrepintiera y que Dios los perdonara. Pero ese odio que tenía por ellos era por algo. Ese odio era porque los ninivitas era la capital del imperio asirio y eran los que habían destruido el reino del norte de Israel, de donde era Jonás. La semana pasada conversábamos de que cómo se dividió el reino de Israel. Dios había levantado a un profeta que le dijo a Salomón: por culpa de tus pecados yo te voy a quitar el reino, pero por amor a tu padre David, a tu descendencia le voy a dejar 2 tribus y le voy a dar las otras 10 a otra persona. Y así pasó en los días del hijo de Salomón. Y entonces se dividió Israel y quedó en el norte las 10 tribus que se llamaron Israel, y en el sur quedaron los que se llamaron el reino de Judá. Y también conversábamos la semana pasada de cómo Jeroboam, el primer rey del norte, constituyó un culto pagano aparte, por temor a que los israelitas volvieran hacia la casa de David al bajar cada año hacia Jerusalén, hacia el sur. Entonces dijo: mejor que los israelitas no adoren en Jerusalén. Construyó unos becerros de oro, instauró un sacerdocio y creó un culto pagano para el reino del norte. Y entonces comenzó a pervertirse el reino del norte. Comenzó la idolatría, los demonios comenzaron a pervertir el corazón de los israelitas, hasta que Dios envió al imperio asirio
para que destruyera al reino del norte. Después que los asirios destruyeron el norte, bajaron también hacia el sur, hacia Judá. Pero ahí gobernaba todavía gente justa, que temía a Dios. Ellos clamaron a Dios y Dios los libró del imperio asirio. Pero los del norte no, los del norte sí fueron destruidos. Las 10 tribus del norte fueron dispersadas, algunos fueron llevados cautivos a Nínive. Los filisteos, los sirios, todo. Nínive arrasó con todo. El imperio asirio arrasó con todo lo que tenía a su paso. Destruyó completamente el reino del norte de Israel. Y ahí aparece Jonás. Por eso Jonás odiaba a Nínive, porque había destruido su país. Y Dios le dice a Jonás: embárcate hacia Nínive y predica allá. Y Jonás no quería ir. Bueno, y pasó todo lo que pasó. Usted conoce la historia. Jonás fue hacia Tarsis. Se desató una tormenta. Los marineros echan suertes para ver de quién era la culpa. La suerte cayó sobre Jonás. Lo tiraron por la borda. Se lo tragó un pez gigante. Y Jonás muere. Es obvio que murió. Es obvio, dice la Biblia en el capítulo 2 que él clamó desde el Seol. Y es obvio, él no va a estar 3 días sin poder respirar dentro del pez. Es obvio que murió. Porque además dice, clamó desde el Seol. Es decir, su alma bajó al Hades, al Seol. Por eso Jesús dijo después, muchos años después, que a la generación perversa no le iba a dar otra señal que la señal del profeta Jonás, que era estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero al tercer día, el pez vomita a Jonás en la costa de Nínive. O sea, igual Dios lo llevó. No fue en un barco con las comodidades que pudo haber tenido, si hubiese obedecido. Se fue en las incomodidades de la boca, del estómago de un pez. Además tuvo que pasar la muerte. Pero Jonás volvió a la vida. Dios lo resucitó. Eso es lo que se desprende al leer. Si es que su alma clamó del Seol. Dice que las puertas del abismo se cerraron sobre él. Dice el capítulo 2. Es muy interesante el capítulo 2 de Jonás. Y eso lo ven los ninivitas, los pescadores, la gente de la costa, lo ve. Que un gran pez vomitaba a un hombre que se puso a profetizar. Y bueno, recordemos que en aquella época habían dioses mitad hombre, mitad pez, como Dagón, por ejemplo, en los filisteos. La figura del tritón, de la sirena, ¿no? Del mitad hombre, mitad pez, era conocida en esa época, era venerada. Entonces, para ellos fue un símbolo muy potente que un pez vomitara a un hombre y ese hombre se pusiera a predicar. Entonces, escucharon la proclama y tuvieron miedo. Y la noticia llegó hasta el mismísimo rey de Nínive, al mismísimo rey del imperio asirio, en ese momento el más poderoso de la tierra. Esto fue mucho antes de Babilonia. Unos 50, 100 años antes de Babilonia. Unos 50 años, digamos, antes de Babilonia. Y que un pez vote a este hombre y se ponga a predicar, para ellos fue un elemento simbólico súper potente. Y le creyeron hasta el rey y decretaron ayuno en toda la ciudad. Ayuno de personas, de niños, de animales, de todo. Ayuno completo. En una de esas, Dios se arrepentía del mal que dijo que les haría. Probablemente en la corte del emperador asirio conocían a Dios de Israel, porque Israel ya había sido destruida y ya habían sido deportados algunos hacia Asiria. Del mismo modo en que cuando fue deportado el reino del sur hacia Babilonia, y Dios puso en lugares estratégicos a gente de su pueblo para velar por su pueblo, como el profeta Daniel, probablemente Dios hizo lo mismo con gente del norte y puso algunas personas probablemente en la corte del rey asirio
Entonces probablemente ellos conocían a Dios de alguna manera. Por eso el texto no dice que le creyeron a Dagón, le creyeron a otros dioses, sino que le creyeron a Dios y se arrepintieron de sus malos caminos. Dice, verso 8, cúbrase de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que haya en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Eso lo decía el rey en un decreto. Y finalmente Dios se arrepintió del mal que dijo que haría y los perdonó. Ahora bien, no estamos hablando de cualquier gente. Estamos hablando de los que destruyeron a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo del norte. Y me recuerda en este momento, se me viene a la mente el libro del profeta Daniel cuando narra la conversión de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor fue convertido en una especie de gadareno, dice el relato del profeta Daniel que se convirtió en una bestia, se le crecieron las garras por el tiempo, el pelo, estuvo comiendo pasto con los bueyes y gruñía. Es decir, se volvió loco, perdió la cordura. Algo muy parecido al gadareno. Muy probablemente cayó endemoniado como el gadareno, pero que iba a estar así durante 7 años. Y después de los 7 años Dios le iba a devolver la cordura. Y efectivamente eso pasó. Y lo último que se sabe de Nabucodonosor es que él alababa, bendecía y engrandecía el rey a Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo. Y eso es lo último que se sabe de Nabucodonosor. Y manda un decreto de aquel que deshonre o blasfeme contra Dios, el Dios de Israel, sea descuartizado, sea ejecutado. Y es lo último que se sabe de Nabucodonosor. Entonces uno entiende que él se convirtió a Dios por la experiencia que vivió. Y acá lo mismo. Ellos tienen una experiencia potente. Dios se manifestó a través de algo que los ninivitas pudieran comprender, según sus creencias, su mitología, algo de una manera que ellos pudieran comprender, y lo comprendieron y se arrepintieron y clamaron a Dios y dijeron y le pidieron perdón, se volvieron de sus malos caminos y Dios los perdonó. Y aquí me llama mucho la atención de que no estábamos hablando de cualquier gente. Eran los que destruyeron al pueblo de Dios. Lo mismo Nabucodonosor. Era el que destruyó el pueblo del sur, el reino de Judá. Esto nos dice que no importa cuán mala sea una persona, si se arrepiente de todo corazón, Dios la puede perdonar. Y con esto quiero hablarte a ti, que estás escuchando este mensaje. No importa cuán malo seas, no importa cuántas cosas hayas hecho o cuán malas sean las cosas que hayas hecho. Si te arrepientes con todo tu corazón y te vuelves de tu mal camino, es decir, dejas de hacer eso malo que estabas haciendo, Dios te va a perdonar. Dice el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, que Él no quiere que los pecadores se pierdan, sino que lo que Él quiere es que los pecadores se arrepientan y se salven. Pero la decisión es de cada persona. Dios quiere que tú te salves. Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios quiere que tú te arrepientas de tu pecado y te salves. Que dejes de hacer aquellas cosas malas que sí te van a llevar al infierno, que te van a generar una condena eterna. Que dejes de hacer eso
para que te salves. Dios está dispuesto a borrar tu expediente. Dios está dispuesto a borrar tu expediente, tu prontuario, si tú te vuelves a Él con todo tu corazón. Si dejas de hacer aquellas cosas malas que te tienen como estás ahora. Hoy Dios te está invitando a arrepentirte, a volverte a Él para ser salvo. A Él no le importa si fuiste un violador, un asesino, si mataste a cristianos, si fuiste un terrorista o lo que sea, si fuiste un ateo, un homosexual, empedernido, lo que sea, a Él no le importa. Él quiere que tú te salves. Él sabe que esas cosas son las que te van a generar una condena. Porque lo dice, la paga del pecado es la muerte. La muerte es la separación de Dios. Ningún pecador, dice el libro de Apocalipsis, entrará en el reino de Dios, sino que será echado en el lago que arde con fuego y azufre. Son esas acciones malas que quebrantan la ley de Dios las que te van a generar una condena de parte de Dios y te van a mandar al infierno. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú te salves, que vivas una vida eterna al lado de Él en bendición. Pero la decisión es tuya. Eres tú quien decide. ¿Sigo haciendo lo malo o dejo eso y comienzo a hacer lo bueno? Es una decisión que tienes que tomar tú. Con el ejemplo de Nínive, que destruyó al mismo pueblo de Dios en el reino del norte. Y con el ejemplo de Nabucodonosor, que destruyó al mismo pueblo de Dios en el reino del sur. Que ellos se arrepintieron y reconocieron a Dios. Y Dios los perdonó. Con ese ejemplo Dios te está diciendo a ti, no hay nada tan malo que puedas hacer que Dios no te perdone. El único requisito es que te arrepientas, que le pidas perdón a Él y dejes de hacer aquello malo que estabas haciendo. Dice el libro de Proverbios que el que se arrepiente y se aparta del pecado alcanza misericordia. Dios te está extendiendo en esta mañana su mano de misericordia. ¿Quieres tú tomar esa mano? ¿Quieres tú tomar la misericordia de Dios? Es tu decisión. Si tu respuesta es sí, te invito a orar conmigo. Yo voy a guiarte en la oración, pero tú debes hacerla con todo tu corazón. Repite después de mí. Dios Todopoderoso, gracias te doy por esta oportunidad de cambiar. Reconozco que soy pecador, que he hecho cosas malas delante de ti, pero quiero cambiar. He intentado cambiar yo mismo, pero no he podido. Por eso te entrego a ti mi vida, para que tú me cambies. Te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi Señor. Desde hoy, pongo mi vida en tus manos para que me transformes y yo ya no siga haciendo las cosas malas que hacía antes. Hoy tomo una decisión de apartarme del mal.
Lléname con el Espíritu Santo para que yo sea cambiado desde adentro hacia afuera. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón, Dios te ha escuchado y te ha perdonado. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora tienes que comenzar a aprender la palabra de Dios. Te invito a seguir escuchando Radio Bendición. Y si tienes algún familiar, algún amigo que va a la iglesia, acompáñale para que comiences a aprender lo que sí hay que hacer, aquellas cosas buenas que sí hay que practicar. Es decir, los mandamientos, la palabra de Dios. Hasta aquí entonces la reflexión del día de hoy, de esta mañanita, en la 106.9. A continuación vamos con Gladys Muñoz y Soy un Milagro.